Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con la doctora Ana Luisa Sosa. Ella es neuropsiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Doctora Ana Luisa, platícanos, ¿qué es lo que ves tú en la parte de demencias? ¿Qué es lo que ves en el instituto? Bueno, en el instituto nuestro interés es poder abordar a los pacientes que sufren de este tipo de enfermedades, que es un grupo muy amplio de enfermedades que afectan las capacidades de manera progresiva, las capacidades mentales, motoras, conductuales de los pacientes que son afectados. Entonces es una enfermedad pues verdaderamente devastadora y nosotros lo que pretendemos en el instituto es poder abordar de una manera integral y podríamos decir que desde lo molecular hasta lo social al paciente con demencia y su familia. ¿Qué predomina en México? ¿Qué predomina? ¿Qué casos te llegan? Bueno, esto puede variar un poco. Nosotros trabajamos en un hospital de tercer nivel de atención. Entonces lo que puede llegar, por ejemplo, al nivel primario, al nivel secundario de atención y al nivel terciario varía. Entonces, con frecuencia recibimos, por ejemplo, pacientes con dificultades diagnósticas que en otros niveles no los han podido hacer un diagnóstico diferencial, o pacientes complicados. En nuestra población, muchas veces el paciente que tiene la demencia más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer, donde hay un deterioro gradual, lento, muchas veces la familia no consulta, ¿sí? Aunque probablemente esa pudiera ser una del tipo de demencias más frecuente en nuestro país, pero esos pacientes están generalmente en la comunidad, en sus casas, porque la familia piensa con mucha frecuencia que es parte del envejecimiento normal. Entonces nos suelen llegar los pacientes que evolucionan más rápidamente, los pacientes que tienen alteraciones conductuales que no son manejables en casa, ¿sí? O que tienen sintomatología un poco más atípica que les llama más la atención, ¿no? Además de las alteraciones conductuales, a veces alteraciones motoras, ¿sí? Entonces, muchas veces recibimos por eso pacientes que llevan una enfermedad de Alzheimer y de pronto se asocia a un componente vascular y entonces evoluciona más rápidamente. Y es cuando a veces la familia nos lleva al paciente, o cuando el paciente tiene dificultades para expresarse y esto evoluciona más rápidamente, o cuando estos problemas se presentan tempranamente, ¿no? Es por eso que el tipo de pacientes que llegan a un hospital de tercer nivel no necesariamente es representativo de lo que está sucediendo en toda la población, porque hay un sesgo. Entonces, en el Alzheimer no tendríamos la cifra exacta, porque no todos los pacientes llegan al hospital. Bueno, aquí hay varias maneras de evaluar la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer en una población determinada. Uno es a través de los estudios poblacionales, pero esos no se hacen en el hospital. Las frecuencias que nosotros evaluamos dentro de un hospital nos pueden dar datos de epidemiología clínica que se limita pues al entorno donde se ve al paciente, ¿no? Puede ser, como te decía, hay centros de atención primaria donde se puede encontrar con cierta frecuencia un determinado tipo de padecimiento cuando el paciente acude a estos centros, ¿no? Entonces, si uno compara, por ejemplo, la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer en los que viven en su casa, en los que van a un centro de día, por ejemplo, ¿no? Que tienen más ganas de tener actividades, entre los que van a un centro de salud de atención primaria, a un centro de tercer nivel de atención, o están institucionalizados en un asilo, en cada uno de estos entornos, la frecuencia de estas enfermedades va a ser diferente. ¿Sí? Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de la frecuencia que ha sido estimada de pacientes con demencias en general en nuestro país. ¿Y qué quiere decir demencias? Demencia es un padecimiento en el cual la persona empieza a tener un deterioro lentamente progresivo, en la mayoría de los casos, de sus facultades mentales, de tal manera que esta disminución de sus capacidades mentales empieza a dar efectos en su funcionalidad. Entonces las personas se tornan disfuncionales, ¿sí? Desarrollan discapacidad y la discapacidad va aunada a la dependencia. ¿Qué quiere decir?
que si hay una persona que solía ser totalmente independiente, estar en su casa, ir a trabajar o quedarse en casa, hacer la comida, si esta persona, por ejemplo, empieza a olvidar cosas importantes, ¿no? Como dejar la llave del gas encendida, como salir de su casa y dejar la puerta abierta, o se empieza a perder en la calle, bueno, pues esta persona ya no va a poder valerse por sí misma, va a requerir de un cuidador, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las demencias, pues hablamos de un dúo indivisible, el paciente y el cuidador. Entonces, nosotros en estudios poblacionales podemos identificar este tipo de características. Una persona que tiene un deterioro en sus funciones mentales, que termina presentando discapacidad, ¿no? Y en etapas de manera progresiva hasta presentar pues dependencia, ¿no? En este caso, cuando de pronto por cansancio, varios días de no dormir y exceso de trabajo o estrés, olvidamos cosas, esto nada más es una demencia temporal, no es un problema, ¿o sí? No, o sea, generalmente la demencia es un proceso que suele ser progresivo e irreversible, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que yo pueda hacer un diagnóstico de demencia, pues yo necesito que esta persona tenga este tipo de deterioro pues por un tiempo prolongado. Hay algunos criterios diagnósticos, por ejemplo, que dicen un periodo mínimo de 6 meses, ¿sí? Entonces, sí, a todos se nos olvidan las cosas de vez en cuando y nos espantamos, ¿verdad? Decimos, no vaya a tener yo Alzheimer. Sí. Entonces dejamos las llaves en el coche o se nos olvida dónde guardamos algo o se nos olvida que íbamos a la cocina, ¿no? Y bueno, yo creo que en los tiempos actuales las personas tenemos, vamos a decir que nuestra memoria, como si fuera la de una computadora, más saturada, ¿no? Hacemos muchas cosas, vivimos de una manera muy rápida, ¿no? Y bueno, obviamente con la edad hay ciertos cambios, pero estos cambios, si son normales de la edad y no son patológicos, no debieran hacernos dependientes, ni deben afectar nuestra capacidad de autonomía, ¿no? A lo mejor aprendo más lentamente, a lo mejor se me olvidan algunas cosas, a lo mejor de pronto no encuentro una palabra, pero esto es ocasional. Aquí el problema es cuando esto es cada día más marcado y termina limitando mis actividades habituales. ¿Hay casos de personas jóvenes? Sí, cómo no. ¿De cuántos años? Tenemos personas, por ejemplo, de 30 y tantos años en el instituto con cuadros de Alzheimer familiar, ¿no? El Alzheimer familiar, cuando hay una información ya en los genes para desarrollar esta enfermedad, se desarrolla más tempranamente, habitualmente en los 40, ocasionalmente antes de los 40, ¿no? Entre los 40 y los 50. Entonces sí se puede desarrollar de manera más temprana. Ahora hay otro tipo de demencias, por ejemplo, las que pueden ser traumáticas, ¿no? En los accidentes automovilísticos, la gente joven, ¿no? Puede sufrir un impacto y en ese impacto pues perder un buen número de neuronas, ¿no? Y entonces ya no tiene su funcionamiento cerebral adecuado y puede llegar a presentar un cuadro demencial post-traumatismo craneoencefálico. ¿Y este puede ser temporal o puede ser permanente o es permanente? Depende de la plasticidad cerebral, este deterioro se presenta y cuando es una gente joven puede haber mayor recuperación. Pero hay varios tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la demencia en la que se ocurre, pensamos que ocurre más frecuentemente porque está muy relacionada a la edad, ¿no? Nosotros nacemos y nos dan un cheque de neuronas para toda la vida, pero no nos van a dar intereses y estas neuronas se van a morir todos los días. Los que estamos ahorita aquí reunidos, hoy tenemos menos neuronas que ayer y más que mañana, ¿sí? Y si estuvieran aquí unos niños resultaría lo mismo. Entonces, bueno, conforme va pasando el tiempo, nuestro cerebro va disminuyendo de tamaño y nuestra reserva neuronal va disminuyendo, lo mismo que nuestra conectividad neuronal. Entonces, si nosotras nos ponemos a jugar ahorita memoria con un niño de 10 años, pues nos gana, porque aprende más rápido, porque sus reacciones son más rápidas, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos, yo no tengo la misma memoria que hace 10 años, ¿no? Ni la misma rapidez mental, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues sigo siendo una persona capaz de realizar todas mis actividades sin depender de nadie. Entonces, estos son cambios propios de la edad, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que se puede lograr o cómo ves el asunto de Alzheimer como un problema de salud pública?
Bueno, el problema de Alzheimer es un problema de salud pública porque tenemos una estimación, hay muchos estudios ya en México epidemiológicos, ¿no?, donde estimamos que entre alrededor del 8.5% de las personas mayores de 60 años pueden tener demencia en México, ¿sí?, cualquier tipo de demencia, y esto se traduce en más de 800,000 personas. Entonces, eso es un problema de salud pública, ¿no? Porque ese problema no solo va a afectar a esas 800,000 personas, sino a un cuidador por lo menos, ¿no? Entonces ya van a ser 1.600.000, pero digo por lo menos. Pero generalmente cuando hay una persona con demencia en casa, esto cambia toda la dinámica de esa casa, porque es una persona dependiente. Entonces de pronto en hogares que ya son pobres, la presencia de una persona con dependencia y con una dependencia progresiva va a tener un impacto, ¿sí?, en la forma de arreglo de esta familia para proporcionar el cuidado. Entonces a lo mejor dinero que antes gastaban en comida, ahora a lo mejor van a gastar parte de ese dinero en pañales, ¿no? A lo mejor alguien que iba a la escuela, iba a ir a la secundaria, pues ya no va a poder ir porque va a tenerse que quedar a cuidar del abuelo o de la abuela, ¿verdad? Para que el proveedor, que puede ser la madre, hija de la paciente, pues pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que se complican, ¿no? Entonces, pues de aquí la importancia de que las personas que sufren demencia y sus familiares puedan recibir ayuda de algunos programas, ¿no?, de soporte, de orientación para ellos y sus familiares afectados. ¿La pobreza y la desnutrición tienen alguna relación con el Alzheimer? Sí, cómo no, ¿verdad? Yo creo que el tener una pobre nutrición, el tener enfermedades crónicas no identificadas y no tratadas, el no tener educación, ¿no?, todos son factores de riesgo para presentar demencia, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, una persona bien alimentada, bien educada, que tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, que recibió sus vacunas, que se detectó oportunamente las enfermedades y se trataron, que una persona que estuvo en condiciones opuestas, ¿no? Está más frágil en general, ¿no?, para cualquier tipo de enfermedad. Pues doctora, muchísimas gracias. No hay de qué, a ustedes, mucho gusto. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzar el Conocimiento, una herramienta vital.